Por consiguiente, vamos a abordar ahora el tema, el derecho de familia. Y por tanto, tenemos que partir acerca del significado mismo de familia. Y no es otra cosa que aquel grupo que está constituido de forma natural, del cual surgen los individuos que conforman a la sociedad misma. La familia se indica que es este grupo social en el cual recae todo tipo de responsabilidades para una sociedad y para que una sociedad defina y desarrolle, ¿no? Entre ellos se hallan todas aquellas que se difieren, ya sea en lo individual o en cada uno de los sujetos, unidos por vínculos de sangre, producto de una convivencia, ya sea intersexual o en su defecto por la filiación o por vínculos jurídicos, como ocurre con la unidad familiar en su totalidad. Los grupos familiares, bueno, pues sabemos que han existido en todas las culturas y a lo largo de la historia del hombre y que esto dio origen a diversos grupos o diversos tipos de familia, mismos que reflejan una gran variedad de situaciones económicas, sociales, políticas, jurídicas, y es ahí donde surge propiamente el reconocimiento de el término familia, porque este posee diferentes acepciones dependiendo el significado en cuanto al ángulo en el que se coloque o en el que se identifique. Ahí tenemos una concepción también, una concepción biológica, una concepción sociológica, pero vamos a particularizar en la concepción jurídica. Cuando hablamos en el enfoque jurídico nos dice que aquí se ve reflejado el modelo, no siempre se ve reflejado un modelo biológico ni tampoco sociológico, sino que más bien existe una fusión en cuanto a estos dos, ¿no? Con el concepto jurídico se atienden a las relaciones derivadas de la unión de los sexos, ya sea por la vía del matrimonio, por la vía del concubinato y por la vía de la procreación, conocido propiamente como parentesco, y así como los provenientes de las diversas formas de constitución y de organización de un grupo familiar a las que la ley le otorga este reconocimiento o esta distinción de ciertos límites, ¿no? Y aquí vemos que es propiamente por lo cual el concepto de familia se refiere a este conjunto de atribuciones o de vínculos jurídicos que rigen a los miembros de una familia. Desde la concepción jurídica, la simple pareja forma una familia, porque entre ambos miembros existen relaciones jurídicas familiares que los constituyen, ¿no? Y que por tanto les generan deberes, derechos y obligaciones recíprocos entre las partes, ¿no? También, bueno, pues claro está que existen este tipo de derechos y obligaciones entre sus descendientes como partes de una familia, aun cuando falten los progenitores. Sin embargo, no todos los descendientes forman parte de la misma familia en un sentido jurídico, ya que los efectos de las relaciones de parentesco solo son reconocidos por la ley hasta determinado grado o distancia. Debido a esto, en línea recta el parentesco no tiene límites, pero en línea colateral el parentesco y sus efectos solo se extienden hasta el cuarto grado, como lo define propiamente nuestro Código Civil. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de el derecho de familia, cuando hablamos de este derecho de familia, propiamente nos indica que se refiere a las características que asumirán las relaciones entre los miembros de una familia. Por tanto, la naturaleza de las disposiciones familiares, el objeto de su regulación, también se va a ver señalado quiénes son los sujetos y cuáles son las fuentes para que luego entonces exista esta obligatoriedad entre las partes. Vemos pues que cuando hablamos propiamente de esta forma de reconocimiento del derecho de familia, nos indica que entre los miembros de la familia se integran a partir del conjunto, como ya hemos citado, de derechos, de deberes y de obligaciones que tienen entre sí los sujetos que la conforman por el hecho solo de ser miembros de la misma. De este modo, la relación jurídica a la que se refiere o a la que hacemos mención se basa en una relación interpersonal entre ya sea el hombre y la mujer o entre las personas del mismo sexo, ya sea cuando adoptan a personas y en relación a quienes, hacia sus hijos, ¿no? Entonces vemos aquí que existe esta obligatoriedad en cuanto a derechos, en cuanto a reconocimiento también de obligaciones y de deberes que emanan de unos con otros. Cuando hablamos del concepto y definiciones de familia y de derecho, se integra propiamente la definición misma como derecho de familia y parte del derecho privado que vincula con el derecho público para reglamentar las relaciones, como hemos dicho, entre los miembros de este conglomerado.
obviamente del conglomerado familiar, en cuanto a su constitución, en cuanto a su organización, pero también en cuanto a su disolución. De ahí que la definición del derecho de familia pueda responder a la regulación jurídica de los hechos biosociales derivados de la unión de los sexos a través del matrimonio o del concubinato, ¿no? De la afiliación y del parentesco. Por ello, el derecho de familia, como hemos citado, es el conjunto de normas jurídicas de orden público e interés social que regulan la constitución, la organización y la disolución de las relaciones entre los miembros de la familia con el objeto de proteger el desarrollo íntegro de cada uno de ellos. Cuando nosotros también hacemos mención acerca del derecho de familia, vemos que existen pues sus fuentes. Y cuando hablamos de las fuentes nos dice que es fácil observar que los hechos biosociales regula el derecho son exclusivamente aquellos a los que se les derivan por instituciones como el matrimonio, como el concubinato y como la afiliación. Y de ahí que se firme que estas constituyen las fuentes tanto de la familia como del derecho de familia. Repito, las fuentes del derecho de familia son el matrimonio, el concubinato y la filiación. Sin embargo, el contenido del derecho de familia no se agota en su regulación a esas tres instituciones, ya que en ausencia de descendientes de la pareja se origina otra figura jurídica por medio de la cual se ha pretendido suplir el hecho biológico de la procreación al limitar la filiación. Y aquí vemos que es la adopción y que se constituye como otra fuente de las relaciones familiares. Además de estas cuatro instituciones, como ya hemos citado, el matrimonio, el concubinato, la afiliación y la adopción, el derecho de familia regula otras como el patrimonio familiar, la patria potestad y la tutela. Esta última puede darse también fuera del ámbito familiar, de modo que algunos autores lo consideran como cuasi familiar o parafamiliar. Y por ello vamos a señalar tres grandes conjuntos de fuentes del derecho de familia. El primero, las que implican la unión de los sexos como el matrimonio y el concubinato. La segunda, las que implican la procreación tanto natural como asistida, como la filiación y la adopción. Y la tercera, las que implican a las instituciones familiares en términos de asistencia, como los alimentos, la patria potestad, la tutela y el patrimonio familiar. Vamos también a citar la ubicación en el campo de las disciplinas jurídicas. Tradicionalmente se ha dicho que la regulación de las relaciones familiares se ubica en el derecho civil, en la parte correspondiente a las personas. El concepto de familia, sobreentendido en esta forma de regulación, no tiene o no tuvo una connotación preferencial o precisa reconocida en estos ordenamientos jurídicos, sino propiamente hasta principios del siglo XX, cuando se inicia una corriente doctrinal y expone el significado italiano, el significativo del italiano Antonio Sicciu, quien afirma a través del argumento de que en el derecho de familia se tutelan diversos intereses superiores por encima de los individuales, se pronuncia por la salida del derecho en el ámbito del derecho privado, puesto que posee características de derecho público, pero que a pesar de ello no lo ubican dentro de este ámbito. Por ello, nos indica, o por ello este autor establece, que el derecho de familia se le podría asignar en un lugar independiente entre el derecho público y el derecho privado. Cuando nosotros hablamos también para una forma explícita de separar los argumentos que suponen que si es de derecho público o de derecho privado, se tienen que tomar en consideración determinadas características, ¿no? La intervención del poder público en las relaciones de familia, el concepto en cuanto a su función, también los derechos, deberes y obligaciones otorgados y establecidos mediante la norma jurídica para regular las relaciones familiares y que estas son irrenunciables e imprescriptibles. Entonces nos indica que esta sola voluntad de los sujetos no puede alterarlos o suprimirlos y además que muchas de las facultades no se pierden a merced del simple transcurso del tiempo, ¿no? Por ello, vemos que cuando nosotros tocamos propiamente el derecho de familia, estamos hablando de esta forma de competencia que se debe tomar en consideración para preservar en todo momento la protección, la salvaguarda de quién, de los integrantes que la conforman. Por eso también es importante tocar el rubro de autonomía. Para que parte del derecho adquiera independencia, necesita poseer interdependencia doctrinal
en cuanto a que se impartan propiamente esta serie de conocimiento a los que se enfocan en conocer y resolver sobre asuntos que tengan que ver en materia de familia para dirimir controversias entre las personas, entre la familia, los bienes también que van dentro de ellos, porque recordemos que también los alimentos entran para satisfacer necesidades básicas de quienes son dependientes económicos y que por tanto se debe tomar en consideración. Y bueno, todas estas circunstancias que de una u otra forma también son objeto de regulación en el derecho familiar. Cuando hablamos de la jurisdicción familiar, la jurisdicción es la función soberana del Estado que se realiza a través de actos encaminados a la solución de un litigio controversia mediante la aplicación de una ley general a un caso concreto, ¿no? Como hace rato les decía, ejemplo, un juicio de pensión alimenticia, se establece una medida provisional por concepto de alimentos, se desahoga todo el juicio para que en sentencia el juez determine si manifiesta que confirme la medida provisional establecida, la aumente o la disminuya, perdón, dependiendo de todos los medios aportados por cada una de las partes, pero atendiendo siempre y en todo momento al interés superior de, en este caso, los menores de edad o las personas que dependan o que tengan esta necesidad alimentaria. Claro está, no dejando vulnerable los derechos también de la parte demandada, en este caso del deudor alimentista. Con fundamento o fundamentalmente, estas tres características definitorias del acto jurisdiccional nos dice que debe ser provocado por el gobernado, que origina una relación triangular entre el Estado y las partes en litigio, el juez, el actor y el demandado, y que está destinado a dirimir o, en su caso, a resolver un conflicto. Bueno, pues vamos a dejar hasta acá nuestro tema del derecho de familia porque es demasiado extenso, pero vamos a ir abordándolo dentro de cada una de nuestras sesiones para que podamos dirimir nuestras dudas. Quedo a sus órdenes y que tengan excelente día. Hasta luego.